Vamos a continuar con nuestra introducción general a la teología espiritual. La vez pasada abordamos el tema de la definición de la teología espiritual y de cómo la teología espiritual formó parte de los estudios de la teología. Vamos ahora a continuar con esto, marcando en primer lugar cuál es el objeto de la teología espiritual. De manera general podríamos decir cuál es el objeto, el ser humano, ¿no? El hombre, porque el que va a tener la experiencia espiritual es el ser humano. De manera más particular o concreta, podríamos decir que entonces este objeto de la teología espiritual, que se va dando en el hombre, obviamente, sería, en primer lugar, la experiencia espiritual cristiana. ¿Qué es lo que quiere estudiar la teología espiritual? La experiencia espiritual, ¿no? ¿Cómo el cristiano va teniendo esta experiencia, en primer lugar? En segundo lugar, la vivencia concreta de la fe en orden a la perfección, que sería la santidad. Entonces, ¿cómo va a llegar el cristiano a la santidad? En tercer lugar, el desarrollo progresivo de la vida de la gracia del bautizado. Entonces, ¿cómo es que el bautizado va desarrollando su vida de gracia? En cuarto lugar, tendríamos las estructuras, las leyes, los dinamismos y las constantes en el desarrollo de la vida espiritual. Y finalmente, otro objeto que se da en el hombre es cómo se da la asimilación y el desarrollo de la vida del espíritu por parte del bautizado, ¿verdad? Analizar, reflexionar precisamente cómo va creciendo esta asimilación, ¿verdad? Cómo se va asimilando esta vida del espíritu, que precisamente se ve reflejado en una vida espiritual y en su crecimiento hacia la santidad. Muy bien, entonces eso en general podemos decir sobre el objeto de la teología espiritual. En segundo lugar, es importante, ¿verdad?, al introducirnos en la teología espiritual, hablar sobre el método de la teología espiritual. ¿Cuál es el método? Como toda ciencia, la ciencia tiene un método. De entrada, la teología espiritual se centra dentro de la teología dogmática. Y por lo tanto, como todo quehacer teológico, el primer método es el método teológico. Y la teología espiritual no está exenta del método teológico. Como ustedes recordarán y lo vieron ampliamente desde Introducción a la Teología, el método teológico tiene de entrada dos grandes momentos. El primer momento, que es el auditus fidei, es decir, el momento en el que el que hace teología escucha a partir de las fuentes de la teología. ¿Qué ha dicho la Sagrada Escritura? ¿Qué ha dicho la tradición? ¿Y qué ha dicho el magisterio? Y a partir de ahí, tener todas las bases elementales para poder desarrollar teología, ¿no? Entonces, es el primer gran momento del método teológico. Y el segundo momento, que es el intellectus fidei, que es una teología especulativa. A partir de todos estos elementos, ¿cómo puedo sistematizar yo esos elementos y qué cuestiones puedo yo ir profundizando o dejando abiertas para la reflexión ulterior dentro del saber teológico, en este caso de la espiritualidad? Entonces, de entrada, ¿qué método va a seguir la teología espiritual? El método teológico, ¿no? Está dentro de la misma ciencia teológica, por lo tanto, debe de seguir de entrada el método teológico. Entonces, yo quiero hacer algún tema, alguna situación sobre la teología espiritual, pues tengo que seguir el método teológico. Ahora bien, ya de manera más particular, podremos hablar de otro tipo de métodos que pueden ayudar precisamente al crecimiento de la vida de la teología de la vida espiritual. Y entonces tenemos, por ejemplo, el método descriptivo o fenomenológico, que refiere precisamente en cuanto a la experiencia de fe vivida, ¿verdad?, que es un papel capital dentro de esto. ¿Qué se ha vivido? Entonces, ¿el método descriptivo en qué consiste? El método descriptivo es ver qué experiencias se han tenido dentro de la vida de la iglesia, ¿verdad?, cuáles elementos se tienen dentro de la vida de la iglesia, y a partir de ahí irlo reflexionando. Ese es el método descriptivo, ¿no? Yo tomo en cuenta los ejemplos que hay de vida espiritual para llegar y concretar acciones más específicas. Es decir, parto de un particular hacia algo general. Y claro, estas experiencias vividas, que pueden ser particulares de algunos personajes en la historia, de algunos escritos muy concretos, son experiencias particulares, deben de ir creciendo y tienen que seguirse profundizando para llegar a algo en general dentro de la teología espiritual. Por supuesto, estas experiencias que se tienen no están abandonadas, ¿verdad?, o aisladas de las ciencias humanas, porque se pueden apoyar con elementos de psicología o de sociología que pueden ayudar a complementar lo que se ha dicho para llegar a estos principios generales, ¿no? Otro método que tenemos en la teología espiritual, pues, es el método inductivo. Y cuando hablamos nosotros de método inductivo en teología espiritual, ¿verdad?, implica precisamente indicar aquello que los hechos observados pueden llegarse a convertir en ley de vida espiritual. Entonces, cosas muy particulares que me van a llevar a la vida espiritual, ¿no?, a leyes de vida espiritual, ¿no?, a partir de lo que yo veo empíricamente hablando, ¿no?
el método deductivo. Entonces, el método deductivo sería ir, ¿verdad?, de lo general hacia lo particular, ¿no? Entonces, de lo que dice en general la revelación y el magisterio, cómo llegar a elementos eh, muy particulares dentro de la vida espiritual, cómo se pueden dar. Entonces, yo puedo tener ciertos elementos básicos de la vida espiritual, las ideas generales desde la revelación, desde el magisterio, profundizados obviamente dogmáticamente hablando, y ver cómo esto de manera específica, de algo general, algo concreto se pueden ir dando a conocer. Estos serían en general los métodos dentro de la teología espiritual. Ahora bien, ¿cuáles son las fuentes de la teología espiritual? ¿De dónde se nutre, verdad, la teología espiritual? Pues en primer lugar, como todo, de la Sagrada Escritura, ¿no? Es el fundamento primario de todo, porque la revelación, obviamente, al darse a conocer al hombre, tiene todos los elementos esenciales para que el hombre mismo se conozca, y por lo tanto la Sagrada Escritura tiene los elementos esenciales para que el hombre pueda profundizar en su vida espiritual, ¿no?, que nos debe de ayudar a nosotros a irlo reconociendo, a irlo transformando en nuestra vida. Esto es algo central. Entonces, la teología espiritual se va a fundamentar entonces en la relación íntima que existe entre la revelación que se ha dado, la revelación objetiva, y la resonancia que se ha dado en el hombre. Entonces, el hombre que recibe esta revelación y el hombre que da una respuesta a esto. Y eso está en la Sagrada Escritura. En segundo lugar, podemos ver el privilegio que tienen los hombres delante de Dios para expresar también su experiencia espiritual. Porque no solamente es que el hombre reciba los elementos esenciales de Dios para empezar una vida espiritual, también la Sagrada Escritura va viendo reflejada la experiencia espiritual que el hombre tiene y lo refleja totalmente en la vida del hombre. Lo refleja. Lo que él vive, lo que él tiene, ¿verdad?, lo que él ya recibió, ahora se puede ver el crecimiento de la vida espiritual y se ve reflejada, ¿verdad?, dentro de la Escritura. Por ejemplo, tenemos los salmos. Los salmos, podemos ver nosotros cómo los mismos salmos son experiencias espirituales. Ya no solamente es que Dios revela, también está reflejando lo que el hombre ha vivido, lo que el hombre tiene y cómo lo va reflejando delante de los demás. Hay experiencias espirituales de diferentes, desde el dolor, la alegría, son experiencias espirituales ya los salmos, o incluso San Pablo, ¿verdad?, en algunos momentos habla de su transformación, habla de su proceso espiritual. Entonces, no solamente la revelación nos dice lo que Dios nos habla o nos da como contenido de la vida espiritual, sino también la Sagrada Escritura nos enseña experiencias espirituales dentro de los mismos escritos, cómo el hombre ha asimilado esta experiencia espiritual. En tercer lugar, podemos decir que la Sagrada Escritura nos ayuda a ver el ejemplo de la vida de Cristo, de entrada. Era de la vida de Cristo, que nos ayuda a tener un modelo a seguir para poder vivir la experiencia espiritual, ¿no? Es algo importante. Entonces, entonces la base de todo es la Sagrada Escritura. Es una de las grandes fuentes de la teología espiritual, que nos da incluso elementos y ejemplos para poder desarrollar la vida espiritual. En segundo lugar, por supuesto, otra de las fuentes de la teología espiritual, pues es la tradición, ¿verdad?, todo lo que se ha escrito desde diferentes índoles que tienen su repercusión dentro de la vida espiritual, claro, ¿no? El mismo curso de historia de la espiritualidad nos enseña cómo, ¿verdad?, la tradición, se va formando esta tradición y cómo hay grandes maestros de vida espiritual, grandes modelos que van dando directrices desde su vida o de sus escritos para la espiritualidad. Pues ahí tenemos la tradición. Por supuesto, tenemos también el magisterio. El magisterio también aporta elementos esenciales para la vida espiritual y por lo tanto para hacer teología de ella. Y entonces ahí tenemos documentos eclesiásticos que son importantes. Por ejemplo, algunos documentos que pueden ayudarnos pues serían las cartas, las encíclicas recientes que hablan sobre ciertos temas, pero que indirecta o directamente van dando pautas para la vida espiritual. Entonces, si una carta habla sobre el sacerdocio, pues sí, nos hablan teológicamente sobre el sacerdocio, pero también va dando pautas de cómo debe vivir un sacerdote, cómo debe de ser la espiritualidad sacerdotal. Entonces, se están aportando datos fundamentales para la experiencia espiritual. Entonces tenemos eso, ¿no? O si habla sobre el Espíritu Santo, pues sí, será un tratado dogmático, pero también va dando pautas de la vida espiritual. Entonces, el mismo magisterio con sus documentos, si bien no hay un documento específico sobre la espiritualidad en cuanto tal, sí hay cosas indirectas que van dando para fortalecer la espiritualidad de algún estilo de vida o en general sobre la vida del creyente. Otro elemento importante o fuente de la teología espiritual, pues es la liturgia y los sacramentos. Por supuesto, es una fuente, ¿no? La misma liturgia vivida, pues es un canal que nos lleva a la espiritualidad, ¿no?, que nos da elementos sencillos sobre vida espiritual, junto con la vivencia de los sacramentos.
Otra de las fuentes de la espiritualidad, por ejemplo, es la experiencia histórica de la fe, es decir, la experiencia vivida. La experiencia del hombre también es una fuente de la espiritualidad, la experiencia personal también, ¿no? Porque nos va dando un contenido concreto de conceptos espirituales, ¿no? ¿Por qué se desea seguir a Cristo? ¿Por qué quiero estar con Cristo? O sea, van dando elementos que nos ayudan para encontrar esa vida espiritual. Y nos van dando entonces también la necesidad de esta experiencia para que el hombre pueda hacerla de modo universal, de algo concreto, decíamos, ¿no? Usando los métodos de la teología, pueden llegar a algo universal, ¿no? Entonces, la experiencia personal, pues va siendo importante y deberá de ser corroborada por una dirección espiritual que ayuden a descubrir el valor que existe. Entonces, también estas experiencias son fuentes de la teología espiritual. Implícitamente en eso, pues vamos a tener la experiencia de los santos, por supuesto, ¿no? Los santos son una experiencia de la vida espiritual, ¿no? Nos van dando estos elementos. Otro elemento importante, pues, es la antropología teológica. La antropología teológica, que nos va a ayudar precisamente a conocer en sí mismo al hombre, y entonces desde ahí se deslinda, ¿verdad? O se deduce cómo estos contenidos sobre lo que la revelación habla sobre el hombre nos ayuda a reconocer cuál es su papel en la vida espiritual, cuál es ese papel que debe de tener en la vida espiritual. Y por lo tanto, el conocimiento del hombre es importante, porque dado que el hombre, decíamos, es el objeto primordial de la teología espiritual, bueno, pues entonces tenemos que conocer al hombre, sí, desde la antropología, y nos va dando elementos para conocer la naturaleza humana y para profundizarla. Claro, este conocimiento del hombre también va acompañado, por ejemplo, de una psicología de la religión, que nos ayuda a ver cómo el hombre tiene esta manifestación psicológica hacia Dios, y por lo tanto, qué manifestaciones psicológicas se pueden ver para descubrir una experiencia espiritual, una vida espiritual, ¿no? Dan algunas de las pautas para profundizar en esto. Y por supuesto, como decíamos también, otra de las fuentes pues serán las ciencias humanas. A veces se necesitarán algunos elementos de psicología o de sociología para profundizar o para establecer más claramente leyes o fundamentos esenciales de la vida espiritual, que es algo muy importante. Entonces ya con esto tendríamos, ¿verdad? Ya teniendo la definición, como vimos en el video pasado, tenemos ya ahora de manera general, ¿verdad? ¿Cuál es el objeto de la teología espiritual? ¿Cuál es el método de la teología espiritual? ¿Y cuál es estas fuentes de la teología espiritual? Para concluir este video, digamos dos cosas más que son importantes cuando nos introducimos al estudio de la teología espiritual. La relación que la teología espiritual tiene, sobre todo, con otra de las dos ramas de la teología, con la teología moral y con la teología dogmática. Como decíamos, la teología espiritual se desprende, ¿verdad? No es una cosa independiente, sino que se desprende de la teología dogmática, viene de la teología dogmática. Entonces, de la teología espiritual viene y depende directamente de ella, se fundamenta de la teología dogmática. Si hay algo que no se puede fundamentar dogmáticamente, entonces la teología espiritual está incompleta, ¿no? O se está reduciendo solamente a una cosa pasajera, ¿no? Tiene que tener un fundamento sólido desde la teología dogmática. Y por lo tanto la teología espiritual aportará cosas a la reflexión dogmática y a veces la complementará, pero necesita fundamentalmente tener esa base, ese fundamento desde la teología dogmática. Entonces, algo muy importante, ¿no? Y entonces, cuando yo quiero encuadrar la relación entre teología dogmática y teología espiritual, debemos recordar que todo lo que yo digo de la teología espiritual está basado en los dogmas, no está basado en alguna idea, en alguna cosa superficial, no, está basado en los dogmas. Si no se puede fundamentar, estamos mal, no es auténtica teología. Entonces tenemos que tener bien en claro estos elementos. Toda espiritualidad debe acudir necesariamente a la doctrina común de la Iglesia para extraer y fundamentar sus principios propios de la vida cristiana, ¿no? Y para poder fundamentar los elementos desde la gracia, desde la virtud, que le ayuden a ver justamente eso. Entonces, la teología espiritual, más que en la comunión personal, ¿verdad? Debe de fundamentarse siempre desde el dogma, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Para que ustedes lo tomen en cuenta cuando vamos a hablar de teología espiritual. No quiere decir que nos estamos separando, al contrario, es una experiencia fundamentada desde el dogma. Esto es algo central que debemos de tener bien en cuenta, ¿no? Y nos debe de capacitar para ello. Y en segundo lugar,
¿verdad? La teología espiritual también tiene una relación profunda con la teología moral, porque la teología espiritual obviamente se denota en la praxis, en la práctica, porque la espiritualidad se vive, se experimenta, y la teología moral, pues sí, es una teología de la praxis también, ¿no? Que se va viviendo, que se va manifestando, y entonces tiene también una relación, claro que son distintas, porque la teología moral obviamente tiene un elemento, ¿verdad?, propio de las de lo que el cristiano debe de vivir, y en la teología espiritual no solamente es lo que debe vivir, sino viviendo lo que dice la teología moral, le debe de acrecentar en la santidad. Y entonces la teología espiritual va a ir viendo todos los itinerarios que le permitan ir creciendo dentro de esta realidad. Entonces, esto es algo que debemos de tomar en cuenta, ¿no? Estas disciplinas van, sí, relativamente juntas, la moral junto con la espiritualidad van juntas, en cuanto que sí, las dos van a ver al hombre entonces, pero la moral entonces estará, digamos, en el plano de la ordo caritatis, es decir, en orden a la caridad, que la moral va a ayudar a que el cristiano viva esa caridad, ¿no? A partir de sus métodos, su acción, sus leyes, sus actividades, y obviamente que sean racionales. Y en la experiencia espiritual más bien va a ver cómo, no cómo debe de vivir la caridad, sino cómo esta caridad va creciendo, va evolucionando en la vida cristiana, ¿no? La moral va a decir, tú tienes que ser cristiano viviendo la caridad. Para vivir la caridad, haz esto, esto y esto, en los diferentes ámbitos de vida, de sexualidad, de encuentro con el hermano, de la justicia social. O sea, así se vive la caridad. En cambio, la teología espiritual no va a decir cómo vivir la caridad, sino teniendo la caridad en tu vida, cómo esta caridad va creciendo, cómo esta caridad se va evolucionando y te va a ir perfeccionando, te va transformando. Y mientras que lo que diga la teología moral, podríamos decir que es de uso obligatorio para ser auténticamente cristiano. Si no haces eso, no eres cristiano. En la teología espiritual no es de uso, no son leyes de uso obligatorio, sino son leyes que ayudan a ver cómo va creciendo y cómo va evolucionando el hombre espiritual. Pero algunas se cumplirán en el hombre, en ciertos hombres, y otras no, porque cada persona es distinta. Como decíamos, la teología espiritual nos ayuda a ver y a respetar la libertad del hombre. Entonces el hombre va a tener sus propios itinerarios, su propio crecimiento y sus propios medios. Y algunas cosas de la vida espiritual las tomará porque le ayudarán a crecer, y a lo mejor otras no le ayudan a crecer y las dejará de lado. Entonces, mientras que la moral podemos decir que son obligatorias para demostrar la vida cristiana, la vida espiritual va marcando leyes, pero el hombre, según su libertad, según su historia, según su realidad, tomará algunas y otras a lo mejor no las tomará, no porque sean malas, simplemente porque a él no le sirve o porque su proceso no las necesita. Cada una son distintas. Entonces, podemos ver ahí ya diferentes características de una con la otra, ¿no? Para tenerlo muy en claro. Entonces, con esto terminaríamos ya lo que sería la introducción general a la teología espiritual, ¿verdad? Ya viendo primero la definición de espiritualidad, viendo la necesidad de la espiritualidad en el hombre, hablando ya, ahora sí, de teología espiritual como una disciplina teológica, y con lo que hoy vimos, ¿verdad? Sus fuentes, su método y su objeto y sus relaciones, ¿verdad?, con algunas de las áreas teológicas, nos permiten entonces tener ya una visión global de lo que es la teología espiritual. Y entonces ahora sí, partiendo de eso, podremos empezar a ver cómo se puede ir viendo la vivencia espiritual en el hombre en el siguiente video.